Bienvenidos una vez más a este espacio de El Polígrafo Rojo. Llegamos una vez más a sus casas, a sus hogares, a sus televisores, con la mejor información y los mejores invitados de la provincia, de la región y a nivel nacional. Estamos iniciando el mes de enero, estamos a pocos días de que termine la campaña electoral de saber quiénes van a ser los próximos prefectos, alcaldes y concejales de la provincia, y este es el espacio en el que usted va a conocer a una candidata especial, una candidata nueva que no ha participado antes en política y que es necesario que para que votemos por ella, para que usted si quiere votar por ella, conozcamos a la persona. ¿Quién es el invitado que va a estar aquí o que está aquí y que puede llegar a ser prefecto o prefecta de la provincia? Antes de nombrarla y darle la bienvenida, nombro como siempre a los auspiciantes de cada semana: cerveza La Tierrita 100% Sáchila, hecha aquí en Santo Domingo, con mi buen amigo José Bolívar Jaramillo. Esto está detrás del Gran Aquila Vía Esmeraldas, la cooperativa 30 de julio, está la cervecería para los que quieran degustar de una buena cerveza artesanal hecha aquí en Santo Domingo. De igual manera, Camisería Inglesa, que hoy me viste con una camisa celeste de cuadros. Camisería Inglesa tiene las mejores prendas para vestir para caballero: camisas, pantalón, correa, zapatos, medias, ternos, para que luzcas como todo un caballero y llegues de la manera más elegante a esa reunión, a esa invitación que tienes. Y Payless, que tiene ya 20 años en Santo Domingo. Hoy tengo unos zapatos igual de Payless que me viste mis pies, porque Camisería Inglesa viste lo demás de mi cuerpo. Payless está ubicado en la 29 de mayo entre Tulcán y Sáchila. Sin más, y para aprovechar el tiempo completo con la invitada que tengo el día de hoy, una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo atrás. Yo me acuerdo que tenía unos 3, 4, 5 años y conozco al personaje que tengo aquí enfrente de mí. Para mí es un gusto tener en este espacio a una persona que la admiro por todo lo que ha hecho y que la verdad que me alegro mucho de que esté aquí en mi espacio. Bienvenida, Yadira, es un gusto. Gracias Fabio, muchas gracias por la invitación. Y nada, soy aquí al pedido de la invitación tuya y muchas gracias. Yadira, yo le cuento aquí a los televidentes que yo la conozco, usted y yo nos conocemos de hace mucho tiempo atrás. Así es. Yo me acuerdo cuando Génesis, cuando la Beba venían aquí a jugar en la casa de mis abuelitos con mis primos. Entonces, de esa época yo me acuerdo que ya nos llevábamos, yo la veía a usted mayor. Hay una anécdota que tengo que contarle, yo siendo muy niñito, y eso aquí les cuento a todos, a lo mejor se ríen. Yo me acuerdo que yo no sé por qué, en ese tiempo, 2001, 2002, estaba de moda la Jennifer López. Yo la veía a usted igualita a la Jennifer López. Yo decía, la mamá de la Génesis es la Jennifer López. Y de niño pensaba así, porque guapa. Yadira, la gente, el público de Santo Domingo que está expectante a este programa, quiere saber quién es Yadira Bayas. ¿De dónde vino Yadira? ¿Nació aquí en Santo Domingo? O si no nació aquí en Santo Domingo, ¿de dónde vino? ¿Cuál fue su infancia y cómo llegó aquí a esta provincia de los Sáchilas? Bueno, mi querido Fabio, sí, ¿no? Te conozco desde muy niño y qué gusto verte, ¿no? Todo el desarrollo que has tenido en la televisión y felicitarte. Y no, sí, Yadira Bayas, como dices, yo nací en el Guayas, nací en Guayaquil y desde muy temprana edad vine a vivir a Santo Domingo. Conocí a mi esposo, vengo de una familia muy humilde, de una madre que se dedicaba al hogar, una madre de hogar, un padre que vivía con un salario. Venimos de una familia muy humilde y esto siempre para mí significó un reto en la vida, ¿no? Vine aquí a Santo Domingo a vivir después de conocer a mi esposo, que tenemos ya más de 24 años juntos, tenemos 6 hijos. Y eso ya, es Yadira pero Bayas. Si es que se puede saber, ¿cómo conoce usted a su esposo? Porque es importante, porque yo pensé que a lo mejor ustedes se habían conocido acá, pero ustedes entonces se conocieron en Guayaquil. Así es. Ya, ¿y cómo fue ese primer amor que hizo que a la final se casen y deje su tierra para venir acá a Santo Domingo? Bueno, fue chistoso como conocí a mi esposo, ¿no? A ver. Realmente no es que fue el flechazo que siempre suele suceder, sino más bien fue una camaradería, una conversación. Me recuerdo tanto que tenía un celular madereado, ¿no? Un Nokia, y se me acerca y me dice, oye, ese celular, qué lindo ese celular, yo quisiera tener un celular como el suyo.
Y bueno, y así inició. Y ¿Pero estaban qué? ¿Estaban en la calle y...? No, estábamos en el banco. Ah, Estábamos en ya, el usted banco. estaba haciendo también cola en el banco. Sí, así, estaba haciendo una gestión en el banco, lo conocí, muy jovencita. Bueno, y de ahí empezamos primero a entablar una amistad. Luego viajé me fui a Italia. Pero me imagino que acá también le preguntan al teléfono para empezar a hacer, para Claro, hacer conversación. Claro, yo Ya. era docente en ese Ajá. entonces, no me imaginé que era por galantearme ni nada, simplemente estaba súper creída Ajá. de que era el celular que le había Le llamó llamado la la atención. atención, pues, Ajá. ¿no? Y bueno, así entablamos una conversación. Por algún dato necesitaba, porque obviamente él no vivía allá y no conocía mucho Guayaquil, un poco yo sí conocía porque yo vivía allá. Y de ahí luego empezamos un poco a salir. Luego, después de iniciar ya una relación más que de amigos, me fui a vivir a Italia. Solita, o sea, no con él. Sola se fue. Ajá, con mi mamá ya. y con mis papás. Ya. Me fue a vivir a Italia, entonces él fue allá, fue a Italia a convencerme. De que se regrese. Sí, así fue. Ajá. Entonces estuve aproximadamente un año allá en Italia. Entonces me fue a ver y me regresé. El amor fue más fuerte que cualquier otra cosa. Me regresé y empecé una familia con mi esposo desde muy jovencita, ¿no? Y en Italia, el año que estuvo allá, se fue con sus papás, me imagino que usted todavía era dependiente de sus padres. Claro. ¿Qué se fueron a hacer a Italia? Me imagino por un mejor vivir. Así es. Me imagino en ese tiempo aprendió a hablar italiano. Claro, algo. sì, so parlare molto bene l'italiano. Ah, me dejó en jaque, yo no sé hablar nada de italiano. Sí, ajá, sí, ahí tuve la oportunidad de aprender, estudiar allá, aprender, y luego el amor pudo más, me vine a vivir a Santo Domingo. Tengo una hermosa familia, tenemos 6 hijos juntos, y que tú los conoces, pues la Gene, que era tu compañera, la Bebita, el Coco, la Gucci, el Fito y el Teo, Mateo. Como ves, a ninguno les llamamos por el nombre, sino más bien por un nombre de cariño, por un apodo. Entonces todos tienen su... La Gene fue, aquí le hago otra confesión, la Gene fue mi primer amor platónico. La Gene era mayor a mí. Claro. Era mayor a mí como Claro. como por 6, 7 años era mayor a mí la Gene. Claro, era compañerita de Dianita. De Diana, exacto. Ella Sí. era mayor a mí y yo como la veía mayor decía, ay, qué guapa esa chica. Como siempre venía acá y me gustaba que vengan a jugar. Porque Claro, la siempre veía. pasaban Sí. acá. Fue mi primer amor platónico. Y una vez la Gene, como yo le cuento a mi prima Diana, que la Gene me gustaba, Diana le cuenta. Y Génesis estaba en Nazaret, era la primera promoción de Nazaret, yo era de la Claro. 7ª, o sea, bueno, todavía no nos graduamos, pero estaba en tercero de básica, tenía 7 años. Y la Gene había tenido si estaba en noveno, unos 13 años. Claro. Entonces Diana le dice que a mí me gustaba ella. Ajá. Y un día estaba yo en clase, tercero de básica, mi mamá está aquí, se va a enterar de eso. Y estaba en clase y la profesora me dice, Fabio, te llaman afuera. Ay, ¿qué será mi mamá? Me vino a ver, ¿qué sería? Salgo y la Gene afuera. Y me dice, toma. Y era una cadenita. Ay. Y yo, muchas gracias. Y se fue. Y entré. Y esa cadena la tuve mucho tiempo guardada en un cajón y después no sé qué hicieron, se desapareció esa cadena, lamentablemente. Sí, algunas veces, como le gustaba andarme rebuscando las cosas, a lo mejor encontró por ahí y la botó. Se puso celosa y la cogió. Entonces, cuando usted viene aquí a Santo Domingo, después de haber pasado un año en Italia, llegó aquí y como me imagino, no sé si sea su caso, pero al menos el caso de mi mamá fue así, que ella dijo, nunca pensó llegar a esta tierra, que era un pueblo pequeño, pasaba lloviendo, era lodoso. ¿Usted cuando llegó aquí pensó lo mismo? Dijo, ¿a qué vine? O a lo mejor llegó y sí se enamoró de esta tierra por primera vez. Bueno, cuando recién llegué, obviamente no estaban mis padres, no estaba mi familia. Entonces el estar en una tierra donde recién llegaba, no conocía a nadie, entonces sí, pues extrañaba todo, extrañaba a mi familia y de ahí, pero empecé a hacer amigos. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Vero, tu mami. Hicimos un grupo de amigas lindo que, bueno, ahí empezamos a hacer las reuniones, tomarnos un cafecito. Las novenas. Ajá, las novenas, de todas las actividades. Y ahí ya fui teniendo mis amistades, mis amigas, y poco a poco me fui enamorando de mi tierra. De mi tierra, porque la considero mi tierra. De todo corazón amo a Santo Domingo.
Vamos a ir un poquito más atrás para regresar al tiempo y conocer a Yadira de niña, en dónde se crió. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de niña? ¿Alguna travesura que le escondí los zapatos a mi hermano y me castigaron? ¿O fui a la tienda y me robaron la plata? ¿Alguna anécdota que nos pueda contar de niña o de adolescente? De niña lo que siempre tengo presente es los momentos que para mí era la emoción más grande de esperar el momento de ir a pasar las vacaciones, cada momento que podía iba a pasar con mis abuelos, ¿no? Yo le decía papito Marcelo y mi mamita Berta, y eso era lo más emocionante para mí, ¿no? Ahí obviamente era su primera nieta, era la más consentida, me llevaba a todos los lugares, me compraba todos los dulces que yo quería. ¿Ellos vivían en Guayaquil mismo o en otro lado? No, vivían en Milagro. Ah, en Milagro. En Milagro. Okay. Entonces, yo obviamente viajaba para pasar el fin de semana o las vacaciones allá. Y me gustaba mucho pescar. Y me acuerdo una anécdota que una vez estaba pescando, ¿no? Y qué emoción, porque era emocionante. Para mí, emoción es pescar. Entonces, estábamos pescando. Y cuando ya viene y ya estaba atrapado ahí el pez. ¿Pero y con red o con anzuelo? No, con anzuelo, con anzuelo. Entonces viene y cogió y iba así extendiéndose el nylon, ¿no? Y entonces con una emoción, cuando yo, con todas mis fuerzas, ¡pac! Y a lo que el golpe fue tan fuerte, que el pobre pescado ahí quedó, o sea, se explotó de tanta emoción y tanta fuerza que le di. Eso fue una. Y otra que me pasó también es que siempre a mí me encantaba pescar, pero no es que era para comérmelos o hacer algo. Era por el gusto de sacar el pez. Era por el gusto de jalarlo. Lo bonito que es cuando uno jala y empieza a jalar la caña. Y también me pasó una que era tanta la travesura de querer pescar que estábamos en un pozo que había donde mis abuelitos, y estaba ahí cuando de emoción igual, lanzo el anzuelo y a lo que hago así, le había enganchado hacia mi hermano en el ojo. Y todos éramos asustados porque, ¿te imaginas? Ahí no había enganchado el pez, sino a mi hermano. Claro. Entonces todos asustados y estábamos solamente mi hermano, una prima, una tía que tenía casi mi edad, entonces todos éramos pequeños. Estábamos asustados que le iba a pasar algo, que iba a perder el ojo y todo. Entonces ahí no queríamos decirle a mi mami, a nadie, pero lo teníamos escondido en el baño para que no digan nada, para saber que después me iban a castigar. Pero bueno, después tuve que ya decirle a mi mamá y con mucho cuidado le sacaron, pero sí fue el susto. Ay, quedó el anzuelo ahí. Claro, fue ahí, estaba. Entonces sí fue un susto, pero yo siempre era detrás de mi papito Marcelo porque él era el que me defendía de todo, ¿no? Entonces eso me recuerdo siempre, porque, o sea, fue tanta la suerte que no le lastimé, pues, el ojo a mi hermano. Vamos avanzando en el tiempo. Esto imagino que de muy niña avanza, llega al colegio, a la adolescencia. Y la típica que en el colegio llegan las hormonas empiezan a florecer, los noviecitos, sin que el marido se vaya a enojar. Y si me dice que no le pregunte, no le pregunto y cortamos esto. ¿Cómo fue ese primer amor que tuvo Yadira en su adolescencia en el colegio? Bueno, yo realmente siempre estuve en la escuela, estudié en una escuela de monjas, se llamaba Regina Pacis de los Sagrados Corazones, y en el colegio era también de mujeres. ¿Solo de mujeres? De mujeres, sí. Entonces, como éramos solo mujeres, yo siempre era un poco relajosa y todo. Chivata, como dice. Exacto. Y realmente no es que no era muy enamoradiza. Pero cuando tuve ya 14 años, sí me gustaba un chico. Mejor me voy, dice. Ya me gustaba un chico. Y no me gustaba tanto que me gustaba pasar ahí por la casa donde él vivía para que me vea. Pero él siempre era... Pero yo pasaba largo como que no le escuchaba. Bueno, finalmente en un momento me dijo que para vernos, y nos vimos, quedamos a encontrar, bueno, de ahí conversamos un rato, tenía 14, casi iba a cumplir 15. Y ahí otra vez me fui porque me dieron nervios, ya me dio vergüenza, me fui. Después la siguiente vez, entonces me quiso besar, entonces también ya me puse nerviosa y me fui. Pero ya la tercera vez me dio un beso, ¿no? Pero fue,
o sea, era la primera vez que me daba un beso. No, entonces, fue tanta la vergüenza que sentí que no lo pude volver a ver. Entonces, supuestamente me había invitado para ser enamorados, pero fue todo lo contrario. O sea, de ahí no lo quise volver a ver más. No lo quise volver a ver, y es más, me ponía tan nerviosa cuando estaba, de pronto él tenía que pasar, vivía en la esquina de la casa, tenía que pasar y no podía mirar a un lado y era que me ponía súper nerviosa. Esa fue la primera vez que me dio un beso, pues, ¿no? Y fue para mí una experiencia... O sea, en vez de haberle gustado, nunca más lo quiso volver a ver. Vergonzosa. A pesar de que el chico le gustaba. Claro, a pesar. Pues, no, y de ahí ni más, nunca más lo volví a ver, de la vergüenza. Vamos avanzando en el tiempo. Llega aquí usted a Santo Domingo a formar una familia con don Henry. ¿Cómo fue esta ilusión de tener su primera niña? O sea, primer hijo, primera niña. ¿Cuál fue la experiencia, o sea, cómo fue su experiencia de ser madre primeriza? Obviamente fue muy lindo. Fue muy lindo tener a mi primera hija, que, o sea, obviamente salió de mi vientre, ¿no? Fue una emoción, fue la mayor felicidad, todo. Y para todos fue una felicidad, porque todos eran tan emocionados cuando ya fue a dar a luz a la Gucci. Me recuerdo que simplemente iba a un chequeo, ¿no? Y cuando ya me estaban haciendo el control, me dicen, no, tenemos que intervenirla porque si no a la niña usted ha perdido el aguafuente y a la niña le va a dar un taquicardia, hay que intervenirla porque le puede pasar algo. Entonces todos, Gene, trae la pañalera y todos, y Mami Nelly, mi suegra, le decía Mami Nelly traía la maleta, la bebita estaba conmigo, la bebita Bianca, ¿no? La bebita estaba conmigo. Y me recuerdo tanto que cuando ya nació la Gucci, todos llegaban y la bebita era la que estaba conmigo, la gente fue a ver toda la ropa para la bebé. Y la bebita le decían, beba, y la bebé, ¿ya la viste? Dice, sí, es la más hermosa, es la niña más hermosa, porque ella así siempre cariñosa, espontánea. Es la niña más hermosa que habíamos visto. Y ni siquiera la había visto, pero ella decía que era la más hermosa de las niñas que había visto. Entonces todos le decían, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene bonito? No, es que tiene unos ojos bien bonitos, es linda. Pero después nos reíamos porque ella todavía ni siquiera la había visto, pero a todos le decían que era la niña más hermosa. Y fue realmente una emoción de todos, ¿no? Cuando nació la Gucci, era el juguete de todos, porque la Gene, claro que, o sea, la beba ya tenía, ¿qué? 7, 8 años. Entonces, era el juguete de la casa, pues ahí todas jugaban a ser la mamá de la Gucci, la Gene, la bebita, el Coco, todos eran los papás de la Gucci. Entonces, y de esa forma fuimos haciendo y fuimos formando una bonita familia. Listo, vamos avanzando y al tema que nos compete. Usted es candidata a la prefectura de Santo Domingo. ¿Por qué quiere ser prefecta de Santo Domingo? ¿Por qué cree usted que la ciudad de Santo Domingo debería votar por usted? ¿Por qué cree usted que es la mejor opción para ser la nueva prefecta de Santo Domingo? ¿Cuáles son sus atribuciones o cuál es su experiencia laboral, empresarial, que le da la carta para ser la nueva prefecta de Santo Domingo? Bueno, me decidí a candidatizarme para prefecta de nuestra provincia porque ya no quiero ser una espectadora más, sino ser una propuesta de cambio. Porque sí es posible cambiar. Amo a Santo Domingo, amo a mi gente y quiero dejar una huella positiva. Quisiera dejar un legado de que seamos recordados por lo bien que hicimos. Tengo experiencia en la construcción por más de 20 años y esto de alguna forma nos permite poder ejecutar de una forma más eficiente, poder intervenir en pro, con menos recursos, hacer mucha más obra. Y esto va a significar el desarrollo de la provincia, el desarrollo de las familias, el poder reactivar la economía. Y eso queremos hacer mediante vías, darle vía al campo para que el agricultor pueda sacar su producto, porque sí es posible. Con lo que actualmente hacen una obra,
podemos hacer 3 porque queremos trabajar, vamos a trabajar con administración directa. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a ocupar todo el andamiaje, todo el parque automotor de la prefectura, vamos a hacerla trabajar. A todos los trabajadores de la prefectura hay que hacer un solo equipo para encaminarnos al rumbo del desarrollo de la provincia, porque ahí dentro de la prefectura está todo, está motoniveladora, rodillo, volquetas, excavadoras, gallinetas, trituradora. Trituradora es un aparato muy costoso que en la actualidad no se lo está haciendo trabajar. ¿Qué es una trituradora? Para los que no conocemos, que yo no conozco una trituradora. Una trituradora es una máquina grande, ¿no? Que tiene unas muelas y la tritura la piedra hasta convertirla en polvo de piedra, en ripio 3/4, dependiendo la malla que tú le pongas en la zaranda, viene, se distribuye para los productos que tú requieras. Eso de ahí te va a permitir abaratar el costo de la estructura vial hasta en un 60, 70%. ¿Esta máquina ya hay en la prefectura o usted la planea comprar para evitar? No, ya existe. Ah, ya tienen. Ya existe. Y es tan penoso porque está ahí sin hacer nada, se está destruyendo. Si tú tienes un vehículo y no lo ocupas, lo tienes a sol, agua y ahí botado en medio del monte y creciéndole plantas por todas partes porque no le das uso, ¿qué va a pasar? Que se destruye, así sea el vehículo más costoso. Eso mismo pasa acá. La trituradora está ahí abandonada, no la hacen trabajar cuando eso de ahí le ha tenido un costo más de 3 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que pienso hacer el primer día de administración? Poner a trabajar esa máquina inmediatamente, arreglarla, hacerla arreglar para que sea esa la que abarate el costo de todas las obras. Claro. Por eso me permito decir que con lo que actualmente hacen una obra, vamos a hacer 3, 4. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a reactivar la economía, vamos a generar fuentes de empleo, porque al ser por administración directa, vamos a necesitar mucho más mano de obra, vamos a necesitar más choferes, más albañiles, ayudantes, y así se dinamiza la economía de todos los sectores de nuestra provincia. Entonces, esa es la propuesta que hago con experiencia, con amor, con decisión, porque también hay que tener la decisión de cambiar las cosas y sobre todo el conocimiento, porque de buenas intenciones no se vive, tenemos que tener experiencia y eso es lo que tengo y quiero ponerla al servicio de la provincia. Quiero hablar de la experiencia que tiene usted. Hablábamos de la motoniveladora y que se pueden abaratar costos, pero yo quiero hacer aquí yo sé que usted, quiero hacer un tipo test para que la ciudadanía sepa cuál es el cronograma o el orden que se debe llevar para realizar una vía. Primero hay que ver, hay que saber ir a hacer un análisis de la vía que tienes, porque no todas son iguales, ¿verdad? Porque una de pronto está más deteriorada que otra. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Que toman un modelo de vía y lo hacen para todas. Cuando de repente en una vía no está la estructura vial se compone de mejoramiento, subbase, base y luego la capa asfáltica, ¿verdad? Entonces esto empieza a cambiar a medida de cuán contaminado está el suelo, ¿verdad? Si es que esto de aquí ha profundizado hasta el mejoramiento, tienes que cambiar ese suelo. Si no, no es necesario coger y cambiar toda la estructura vial, sino solo las capas que están contaminadas. Pero en la actualidad hay muchas veces que cometen el error de decir a todas las vías hagámosles lo mismo, cuando la realidad de una no es la misma que la otra. En mi administración tenemos que hacer las cosas con técnica, con conocimiento, porque el desconocimiento hace que los recursos económicos de todos los ciudadanos se pierdan, se boten, y no estamos para eso. Tenemos que efectivizar recursos para, como he dicho, para que con los recursos que de pronto hacen una obra, hacer más, hasta 4, porque tenemos que poner a trabajar la maquinaria que ya existe. Que ya se tiene. Pero hay una pregunta como ciudadano
ignorante del tema de construcción. Si una vía, cualquier vía que ya está dura, que ya ha pasado el rodillo, ha pasado 15 carros, 15.000 carros pasan diariamente por ahí, lo que no está asfaltada, ¿se podría armar la vía solo con el suelo que ya está duro, ya está tan fuerte que ya no, para qué meterle su base, solo meterle asfalto y que ya quede la obra lista para hacerle bordillos? ¿Se puede hacer eso o es necesario, por más dura que sea la vía, cambiar el suelo? Es justo lo que te decía, le dan el tratamiento a todas las vías por igual, cuando no es necesario, de pronto en la mayoría no es necesario cambiar toda la estructura vial. La estructura vial está en perfectas condiciones. Como lo dices tú, han pasado miles de camiones y lo han compactado. Al yo coger y levantar toda esa estructura, ¿qué estoy haciendo? Ablandando de nuevo. Exacto, por lógica es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi administración vamos a efectivizar los recursos solo para cambiar lo que esté contaminado, y muchas veces ni siquiera tienes que cambiar esa parte de la estructura, sino coger y ponerle la capa asfáltica, ponerle la base, compactarla bien luego y poner una capa de rodadura, nada más. Pero eso no lo aprendes de un día a otro, eso lo aprendes con años de experiencia, ¿verdad? Pero ese desconocimiento de los administradores de turno no puede pagar las consecuencias la ciudadanía. No lo vamos a permitir. Vamos a trabajar con conocimiento, con experiencia, para efectivizar los recursos de todos los santodomingueños. Créanme, es mi compromiso. Lo vamos a hacer bien y vamos a hacer que el recurso económico de la provincia alcance para todo el sector rural. Porque como saben, la prefectura es para trabajar en el sector rural y eso vamos a hacer. Van a haber un cambio histórico en nuestra provincia. Con mi administración desde el primer día vamos a trabajar, vamos a armar 10 frentes de maquinaria para poder atender a la mayor cantidad de sectores. Porque realmente el sector rural está completamente abandonado, estamos estancados y hay que reactivar, porque si no, ¿qué va a pasar si no atiendes el sector rural? Que la gente que vive en el campo viene acá a la ciudad, abandona el campo y acá viene de pronto a pasar necesidades en una vida deplorable, cuando tiene una hermosa finca, pero de pronto todos esos productos que se parten el lomo, porque el trabajo en el campo es duro, y te lo digo porque mis abuelos vivían en el campo. Entonces, el trabajo es tan sacrificado para que de pronto no tengan vialidad para poder sacar sus productos a la venta, o tengan que coger y venderlo al mediador que te paga el precio que le da la gana. Entonces, no es posible que pase eso. Y así vamos a intervenir en San Jacinto del Búa, en El Esfuerzo, en Vallehermoso. Vamos a asfaltar para tener vías de primer orden, para que sí nuestra provincia sea una provincia de desarrollo, de reactivación económica, de turismo. Vamos a hacer un cambio histórico. Créanme, lo vamos a hacer porque tenemos la experiencia, el conocimiento, y es mi compromiso, el compromiso de Yadira Bayas con toda la ciudadanía que me ha recibido. Fabio, te juro que a mí me ha sorprendido tanto el cariño, la esperanza que ha puesto la ciudadanía en mí. Y eso cada día me compromete, y yo les agradezco porque Dios te bendiga, ese abrazo, ese cariño, esa euforia, eso no tiene precio, eso me llena el alma. Y ese es el compromiso que cada vez que voy a cada sector se me ratifica. Ratifico ese compromiso con todos los ciudadanos a devolver esa confianza, porque no les voy a fallar. Vamos a hacer un cambio positivo en nuestra provincia. Muy bien, un gusto haberla tenido, Yadira, aquí en este espacio. Para mí, ya le decía al inicio del programa, es un honor tenerla aquí después de tantos años. Cuando yo era chiquito la veía a usted como Jennifer López, ahora ya la tengo aquí como candidata a la prefectura de Santo Domingo. Nos vemos con ustedes televidentes la próxima semana con un diferente invitado y estará el mismo entrevistador. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.